O karate trouxo novos éxitos á Chantada, en concreto a sexta Copa Internacional de Karate Akai Rui, celebrada en Negreira. Nela tomou parte o propio mestre Iñaki Muñoz e dous competidores do club chantadino, Andrés López, que acadou o terceiro posto na categoría xuvenil masculino, e o irmán, Miguel López, cadete masculino. Ambos acuden a adestrar dende a localidade de Rebordondiego, no Sabiñao, a case uns 40 kilómetros de Chantada. Tomaron parte en la sexta Copa Internacional de Karate Akai Rui. Es una copa que ya se está arraigando mucho a nivel en el calendario nacional. Dense cuenta de que participó la selección cadete junior española, participó la selección portuguesa, hubo parte de la selección de Puerto Rico, incluso había gente de Castilla-La Mancha, había gente de León. Había muchos clubes participando, de cerca de 400 chavales, entre las edades comprendidas entre los 10 y los 16 años. El despliegue organizativo fue brutal y tomaron parte dos chavalitos del Chantada Karate Club y servidor también formó parte del panel arbitral. Y nada, muy contento, muy satisfecho porque conseguimos una quinta plaza en categoría cadete masculino, menos de 63 kilos, y un tercer puesto en juvenil, menos de 43 kilos. Muy luchado, muy trabajado. Los deportistas del Chantada de la Arena son, el mayor, por ejemplo, el cadete es un chaval con unas condiciones físicas muy grandes y consiguió esa quinta plaza de 22 aspirantes, quedó quinto después de luchar muchísimo, llevó el combate a su terreno, que es el terreno físico, fue capaz de engañar, por decir una manera, ¿no?, a los contrarios que eran más técnicos que él, fue capaz de ir llevándolo al terreno físico y al final, pues bueno, hizo un papelón muy a tener en cuenta. Y luego Andrés, el más pequeñito de los dos, que consiguió una tercera plaza. La pena fue que, bueno, entró muy nervioso. Era la primera vez que participaba en un evento de estas características, de esta magnitud. Es lo que les acabo de decir, está dentro de la Copa Nacional de Karate. Y entró muy nervioso, el primer combate lo perdió, pero bueno, ya a medida que se fue calentando, ¿no?, porque hay que calentar mucho la cabeza, no solamente el cuerpo, para enfrentarse a un tipo de situación de este tipo. A medida que fue calentando, este es un chaval mucho más técnico y ya fue desarrollando todas sus actitudes, ¿no? Hizo unas combinaciones muy bonitas, hizo unos trabajos de distancia muy bueno y fue cuando se fue llevando los siguientes combates los fue ganando, pero al perder el primero ya no tenía opción a poder aspirar a la final. A fouteza, empuxe, decisión e forza foron os xeitos no que o instructor cualificou o combate de Miguel e progresiva adquisición de confianza a medida que se desenvolvía o combate no caso do xuvenil.